Ahora acabo de invitar a José a través de otra cuenta, Enneagrama Profundo en Acción, que también la lleva él, y se ha unido. Bien. Eh, Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas, José. Ya desde ¿Cómo este, estás? parece que te has podido unir desde el otro perfil, ¿verdad? Sí, En Acción. desde Enneagrama Profundo en Acción, exactamente. Eh, Bueno, ¿qué tal? puedes darle un giro de 90 grados a tu móvil para que se te vea. Eh, Carlos. Ah, ahí está, para que no se te vaya la sangre a la cabeza. A ver, cómo ves mi cabeza? La ves un Sí, poco... bueno, veo la parte más superior de la cabeza, pero ya se te ve, ¿vale? Antes que estabas tumbado, parece que estabas acostado. A ver, Estaba, bueno, ¿vale? más Ahora o bien, menos, ¿no? ahora más o menos, ¿vale? Por Bueno, fin, a ver, espera un y segundo. dice Concha que ahora se escucha bien, que por lo visto antes se escuchaba Bueno, regular. Así que, bueno, bueno, parece que hemos tenido más suerte con el perfil de Nación. Por algo es en acción, el otro es muy pasivo. muy pasivo. Bueno, buenas tardes y a todos y a todas las que estáis presentes en este directo que vamos a iniciar. Y bueno, José López y yo, Emanuel Vera, somos los coordinadores, los que estamos llevando, digamos, la formación en Eneagrama Profundo, que en su primera edición está a punto de finalizar y que en breve va a comenzar la segunda edición, ¿no? Entonces vamos a hablar de esta propuesta formativa y del contenido tanto teórico como práctico que la misma conlleva, ¿no? Así que para no dilatarnos mucho, vamos a dar comienzo, si te parece, José. Te voy a ir haciendo preguntas, aunque esto es una conversación. Bueno, yo ya iré también participando, pero bueno, para tener un poquito de formato y de esquema, vamos a hacerlo de esa forma, si te parece, ¿vale? Entonces, bueno, Tú eres el adulto. como si tú fueras eh, un entrevistado y yo el entrevistador a priori, ¿no? En principio. Venga. Bueno, los del adulto, para quien no lo sepáis, es una broma que suele gastarme José porque yo tengo un ego eneatipo 1 y él tiene un ego eneatipo 7. Entonces, bueno, bromeamos con eso de que el 1 es el adulto y el 7 es el adolescente. Pero vamos. Bien, José, ¿cuál es dirías tú que es la columna vertebral de la propuesta de Enneagrama Profundo? Es una pregunta bastante fácil de contestar y a la vez un poco compleja de contestar. Eh, Diríamos que desde la visión de Enneagrama Profundo ponemos el acento en dos aspectos fundamentales. Uno, la estructura intrapsíquica. Dos, en la génesis de los eneatipos y de los subtipos. Entendemos, por un lado, que la neurosis, bien, no es exactamente igual al ego o al carácter, sino que hay varias naturalezas neuróticas, contenido neurótico anterior al parto, el paque instintivo de nacimiento neurotizado, ambos asuntos influenciados por toda la dimensión epigenética, bien sea transgeneracional, bien sea de la vida intrauterina, contenido neurótico posterior al parto, en donde entran asuntos como los introyectos, dogmas, las heridas superpuestas a la herida nuclear de separación, traumas, etcétera, una serie de asuntos que también tienen que ver con el sistema familiar, con el proyecto paterno, con las coaliciones, con el rango de hermandad, en fin, con una serie de asuntos que van generando ese contenido neurótico posterior al nacimiento. Y, por supuesto, si hay escenarios
emocionalmente análogos al escenario original, sea transgeneracional o intrauterino, de los traumas latentes en el contenido neurótico anterior al nacimiento, se activarán como contenido neurótico posterior al nacimiento. Ese contenido neurótico habita en el cuerpo, en la memoria celular, en el organismo, o habita en el sistema límbico, en el cerebro límbico, pero todavía no tiene estructura mental. El cerebro humano madura, al contrario que en otras especies de animales, de una forma más tardía. No nace, como sabemos, totalmente maduro en el momento del parto. Por una cuestión filogenética que tiene que ver con la marcha bípeda, etcétera. Si madurase, sería excesivamente grande como para pasar por el canal de parto. Por tanto, la función simbólica, la capacidad de fijación mental, la capacidad de lenguaje, de metáfora, que aparece alrededor de los 13-14 meses, va a ser determinante para generar estructura, para generar fórmula neurótica principal, para generar subtipo. Y ahí es donde las 4 naturalezas neuróticas comienzan a intercalarse, a afectarse mutuamente, etc. El resultado vital, por resumirlo mucho, tiene que ver en cómo el contenido neurótico entra en la fórmula neurótica principal y genera, como decía, un resultado concreto. Dos personas con el mismo subtipo, si tienen contenidos neuróticos diferentes, van a tener resultados vitales diferentes. Dos personas que comparten subtipo se van a parecer más o menos en un 50% muchísimo y más o menos en un 50% poco, nada o también mucho, depende. El rasgo principal pesa, tiene una influencia decisiva, pero el contenido neurótico y las demás naturalezas neuróticas también. Aclarado esto, Cuando hablas de rasgo principal, hablas de subtipo, sí, entendido como uno de los 27, con las combinaciones de segundo subtipo, de segundo instinto, tercer instinto, más menos igualado por porcentaje, que es la visión que defendemos desde Enneagramos Profundos, ¿no? eso es. La estructura intrapsíquica está gobernada por el inconsciente y por las reglas del mismo. Asociación, condensación y desplazamiento. Aparte, el inconsciente tiene una serie de características, atemporalidad, bueno, en fin, una serie de características que no entraremos ahora al detalle. Dentro de la estructura intrapsíquica, gobernada por el inconsciente, la figura y las reglas de la figura, como representación de parte de la vida intrapsíquica, cumplen una función, pero no es la totalidad de la función. La estructura intrapsíquica está compuesta por varios egos, hay una estructura de egos. Está el ego subtípico, que desde nuestra visión y desde nuestra manera de conceptualizar, regula el segundo conflicto del ser, la relación del instinto pervertido, del rasgo principal, con el mundo adulto real, exterior y objetivo. Sin embargo, el primer conflicto del ser, el que tiene lugar entre el pre-yo y el yo subtípico, entre el niño interior antes de desvincularse simbólicamente de la fusión materna, de la simbiosis, con el yo subtípico. Cuando aparco esto aquí y hago una explicación intermedia. Cuando hablamos de génesis de los eneatipos y de los subtipos, hemos de entender que es una cuestión biológica, instintiva. El instinto, cuando
el niño gana conciencia alrededor de los 5 o 6 meses, comienza a ganar conciencia de que es alguien diferente a mamá, hasta los 36 meses, que más o menos existe constancia vegetal y la separación y el proceso de individuación más o menos termina, aunque esto no se cierra nunca, la neurosis es justamente esto. Cuando el niño gana conciencia de que es diferente a mamá, es como consecuencia de que una de las 9 heridas nucleares de separación ha tenido más efecto que las otras 8, que también existen. Justamente cuando el niño, cuando el instinto genera una estrategia vital subtípica, un rasgo principal, para adaptarse a la nueva selva, filogenéticamente hablando, que es la cultura, hemos de entender que el subtipo es instinto pervertido. El rasgo principal es instinto pervertido. La estructura es instinto pervertido. El instinto se adapta a la cultura. El eneatipo es una porción de cultura, en donde pesa más una herida nuclear de separación concreta y una polaridad atencional asociada a la misma. Un gran tema del mundo asociado a la herida nuclear de separación principal. El asunto central tiene que ver con la atención. ¿En dónde pone el niño la atención cuando es herido de manera principal por una de esos 9 mandatos del superyo, que son representantes de la prohibición del incesto? Cada eneatipo tiene un mandato del superyo que es una variación concreta de la prohibición del incesto. El niño le dice, papá le dice al niño, junto a mamá estorbas, ese es mi lugar, sal al mundo, crece, cumple una función, sé adulto. Cada eneatipo tiene un mandato concreto del superyo, un mandato concreto de la función paterna, de la condicionalidad, de la exigencia, versus la incondicionalidad, la contención, el cuidado que ofrece la madre en simbiosis con el niño. Esa herida nuclear de separación concreta, con la polaridad atencional asociada a la misma, son la base del eneatipo. A partir de ahí, a partir de la herida nuclear de separación, el niño se defiende instintivamente y surge una pasión que nosotros entendemos como primer mecanismo de defensa. La pasión para nosotros viene después de la herida nuclear de separación y es un mecanismo de defensa. Para que la gente que nos está escuchando o que escuche este directo ya después en diferido, aclarar, ¿no?, que la herida nuclear de separación es esa herida emocional que se produce en el niño o en la niña durante el periodo simbiótico temprano, entendido como entre los 0 y los 3 años aproximadamente, donde un tema de un contenido neurótico de la cultura, es decir, hay 9 grandes temas culturales que son insertados en la estructura psíquica del niño o de la niña, a la misma vez que se está separando de mamá o de quien ejerza la función materna, porque desde Eneagrama Profundo defendemos que no siempre es la madre real y objetiva la que ejerce principalmente la función materna, de incondicionalidad, de arrope, de apoyo emocional, versus la figura paterna no siempre va a ejercer la función paterna, de amor condicional, de normas y límites, de sal al mundo, ¿no?, a ser alguien, a separarte de mamá. Es lo que en psicología se llama el proceso de individuación, ¿no?, de que el niño empiece a ser alguien más allá de estar apegado a mamá. No siempre, pero sí que la mayoría de las veces la figura materna real y objetiva coincide con la función materna, por lo menos en un porcentaje amplio, y en la mayoría de los casos también el padre real y objetivo es el que ejerce mayor función paterna, pero hay veces
que las funciones están bastante cambiadas, ¿no? O que puede estar ejercida Eh, incluso por otras figuras de forma principal, una abuela, un abuelo, un vecino que tenga mucha relación con el menor, etcétera, aunque no es lo sí, más habitual, ¿no? hay que diferenciar la madre biológica y también entender que hay eh, sustancias bioquímicas que hacen que el niño identifique a la madre, ¿no? Los latidos del corazón se colocan al mismo ritmo, el hijo identifica por el olor a la madre, es decir, mamá siempre va a ser mamá biológicamente hablando. De hecho, hay estudios neurocientíficos recientes en donde todavía sigue habiendo esa vinculación entre mamá y los adolescentes. Pero desde un punto de vista simbólico, desde un punto de vista de separación, es decir, de ganar conciencia de que soy alguien diferente a mamá, por tanto, mamá no es una extensión mía, en esa ruptura paulatina del narcisismo primario, de la omnipotencia del niño, el mundo, el niño cuando está en la cuna, cuando tiene 5, 6, 7 meses, cuando está por casa con los padres, con los familiares, recibe el impacto del mundo con todos sus mandatos, con los 9 mandatos, con los 9 grandes temas del mundo. La prohibición del incesto, la cultura, entra con todo, como cuña entre el niño y mamá, en esa competencia sexual entre papá y el propio niño. Competencia sexual que el Esto padre. también me gustaría que lo aclarasen, ¿no? Porque cuando aparece el término sexual, tendemos a pensar en la sexualidad adulta, ¿no? En la genitalidad más pura, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sería muy conveniente aclarar a qué se refiere el término sexual cuando hablamos de la fusión entre el niño y mamá, ¿no? Y la madre. Sí, tiene que ver con el hecho de que hay una fuerza en el mundo, una fuerza paterna, que quiere aproximarse a mamá emocionalmente. El niño estorba, le estorba al padre, a la función paterna. El padre, en su neurosis, trata de regresar al paraíso, trata de regresar a la fusión original, a la simbiosis, y se generan una serie de conflictos muy infantiles, pero que están en el mundo y en el adulto. El mundo es adulto, real, exterior y objetivo, pero vive preñado de una emocionalidad infantil, de competencia permanente con el niño que estorba junto a mamá. Porque esa parte infantil del mundo adulto lo que quiere es regresar a la teta y satisfacer todas sus necesidades de una manera absoluta, volver a la fusión, a la simbiosis, a la omnipotencia, al narcisismo primario, sentirse en una especie de balsa de aceite, donde no existen los problemas. Entonces, cuando el mundo entra entre el niño y mamá, haciendo de cuña, separándolo, además del mismo proceso de maduración del propio sistema nervioso, del propio cerebro, el gateo, la caminata, el propio alejamiento físico del niño, que de alguna manera desarrolla ambientalmente como estímulo la propia aparición de la función simbólica, porque el niño, al alejarse de mamá, empieza a comprender visualmente, físicamente, energéticamente, a través del sistema locomotriz, que es alguien diferente a mamá, se puede alejar. Pues bien, cuando decimos que el mundo entra con los grandes temas, con esos 9 grandes temas, con esos 9 mandatos, con esas 9 exigencias de función de adultez, genera 9 heridas nucleares de separación que están en todos nosotros. Pero una pesa más, una duele más, porque en el cierre subjetivo del niño esa herida tiene más peso. Automáticamente, como existe capacidad simbólica, decíamos 13, 14 meses, el niño pasa a poner atención en uno de esos grandes temas del mundo, a través de la invitación de ese mandato del superyo que pesa más y tiene correspondencia con esa herida nuclear de separación. Y en este juego,
de me duele una herida a través de la cual gano conciencia de que soy diferente a mamá, hay una angustia de muerte, un trauma inicial desde la conciencia de ser diferente a mamá, terrible, tremendo, que queda en la memoria celular, que queda en la memoria emocional, que queda grabado en el inconsciente, y desde ese poner atención en uno de los grandes temas del mundo, en una polaridad atencional, a partir de ahí se genera toda la estructura del rasgo principal, se genera el subtipo, que no es más que instinto pervertido, es decir, es una adaptación biológico-instintiva a la cultura, que pasa a ser sustituto de la selva, de la naturaleza. El instinto de base, el instinto animal, se adapta a la selva, se adapta a la naturaleza, se adapta a las dificultades que el mundo natural ofrece. El instinto pervertido, el subtipo, el rasgo principal, la estructura, la fórmula neurótica principal, no es más que instinto adaptándose a la cultura. Por eso decía que cuando hablamos de eneatipo, hablamos de porciones culturales en donde una herida nuclear de separación y una polaridad atencional asociada tienen más peso que las otras. Como consecuencia de que hay un mandato del superyo concreto y, por tanto, una prohibición del incesto concreta. Una Que ha variante. ganado como la partida, ¿no? A las otras 8. Es como si hubiera una carrera durante los 3 primeros años de vida del niño y que una de las 9 heridas, uno de los 9 mandatos culturales, se inserta con mayor fuerza dentro de la estructura psíquica de ese niño o de esa niña porque hace como más pupa, ¿no? Como más roce. Una de las 9 heridas, ¿no? Y eso crea también una forma particular de observar el mundo, de poner atención en unos aspectos por encima de otros, aunque siempre vamos a llevar los 9 temas del mundo dentro de nuestra psique, las 9 heridas en mayor o menor grado y por tanto también las 9 polaridades atencionales en mayor o menor grado, ¿no? Y hay personas que incluso pueden tener una segunda herida bastante fuerte que aparezca posteriormente, en los años posteriores de vida del niño, principalmente entre los 3 y los 9 años, y que puedan pues, incluso tener una segunda herida que tenga mucha fuerza. Por eso hay personas que tienen serias dudas a la hora de ubicarse, de identificarse con un eneatipo y con un subtipo, porque pueda verse la persona en dos heridas que puedan estar incluso muy igualadas, ¿no? Aquí entra en juego lo que explicábamos antes. En la estructura intrapsíquica, el inconsciente toma el mando. El inconsciente está al servicio de la supervivencia de la especie. Pero las reglas de la figura cumplen una función dentro de la estructura intrapsíquica. De la figura, aclaramos, del símbolo del eneagrama. ¿Vale? Eneagrama. Cuando hablamos de flechas, alas, cuestiones que tienen que ver con las triadas, con la dinámica intrapsíquica representada por la figura. El instinto pervertido, el subtipo, se llama, o llamamos al instinto en adaptación a la cultura, instinto pervertido, porque el instinto no se rinde. Es decir, el niño cuando recibe la embestida del superyo, cuando recibe la embestida del mandato paterno, cuando la cultura entra con las 9 heridas y con los 9 grandes temas haciendo cuña entre él y mamá, se tiene que someter al padre porque tiene menos fuerza, porque no tiene capacidad intelectual ni emocional, porque no tiene capacidad física, porque no tiene recursos de gestión de ningún tipo. Por tanto, sí o sí se va a defender
se va a adaptar y va a generar una estructura determinada que pasa por la pasión, el mecanismo de defensa, la evitación fundamental, como resonancias de la propia herida, como mecanismos de defensa, como línea 6 de la fórmula neurótica, y a la vez una línea mental que surge de la polaridad atencional asociada a esa herida, que es una línea agresiva, una línea 3 de máscara, en donde la fijación cognitiva sirve de termómetro de esa contradicción interna, de esa polaridad que es la madre de todas las polaridades dentro de la estructura intrapsíquica de toda persona. ¿Qué ocurre? Que el instinto muere luchando, tiene la esperanza de regresar al paraíso, a la satisfacción mínima original, se somete aparentemente al mandato del superyo y a la cultura, porque no le queda otra, porque es un niñito, es una niñita que no se vale por sí mismo, que no se vale por sí misma. Entonces da la sensación de que obedece ese mandato, se separa de mamá, crece e intenta cumplir una función en el mundo. El mundo no está para satisfacer a los Mira, instintos. El mundo está José, para que se cumpla una función. si te parece, para que quien nos está escuchando, y todo esto es demasiado nuevo para ellos y ellas, eh, podrías poner un ejemplo mismo, el eneatipo 3 por decir algunos, ¿no? Cómo todo esto que estás comentando de la herida nuclear, de la polaridad atencional asociada, de la pasión, la fijación, el mecanismo de defensa principal o constituyente, como nosotros le llamamos, lo pudieran ver ejemplificado a través, por ejemplo, del eneatipo 3. Sí, si me das un segundo, digo instinto pervertido, y ahora paso con el 3, porque el instinto, cuando hablamos de perversión, hablamos de algo que se sale de lo moral. Entonces, el instinto pervertido, el instinto se sale de lo moral. Por tanto, el subtipo, que es una estrategia adaptativa a la cultura y que tiene la función defensiva ante el superyo y la tarea de adaptarse al mundo adulto y cumplir la función determinada, principal, el instinto manda. No, no hay un sometimiento real al superyo. Es un sometimiento aparente de conveniencia para sobrevivir, para no perder el cuello ante el padre. Pero el instinto pervertido es pervertido porque intenta darle la vuelta a la moralidad de la prohibición del incesto. Trata de volver a la satisfacción mínima de la fusión. Por eso es instinto pervertido, porque está al margen de la moral y muere luchando. Y ahí está la paradoja irresoluble. Es decir, se trata de hallar la misma solución para dos fuerzas totalmente antagónicas. Una, que es cumplir una función en el mundo, y otra, regresar a la fusión, al animalito. En el caso del 3, herida nuclear de separación, herida de boyerismo materno. Toda génesis tiene un escenario arquetípico que está relacionado con la génesis. Ese escenario arquetípico apela al cierre subjetivo del niño. Siempre hablamos de cierre subjetivo del niño. No hay otra historia en la génesis de los eneatipos y de los subtipos. Esto quiere decir, Evidentemente hay... perdona José, que aunque se puedan dar unos escenarios más proclives a una herida que otros, al final lo que va a marcar cuál es la herida que gana la carrera de las 9 en el niño o la niña es el tema de qué es lo que más pupa le hace subjetivamente hablando, ¿no? ¿Cómo cierra el niño? Es decir,
¿A qué pone atención el niño en el mundo? ¿A qué tema pone atención? Desde la herida que más dolor le ha causado, cualitativamente hablando, es decir, que más impronta ha dejado en su sistema nervioso, en su cerebro, en su sistema límbico. Hablamos de improntas cualitativas, de dolor cualitativo. Al igual que el instinto dominante, el pack instintivo, y ahora vuelvo al 3, tiene al frente un instinto dominante como consecuencia de que ha sufrido más estrés el niño en esa parcela instintiva determinada, es decir, un niño que ha sufrido más estrés en la etapa simbiótica tardía de los 5 o 6 meses a los 36 meses en lo conservacional, excepto por ejemplo en el 4, es decir, hay varias excepciones, automáticamente fuerza que el instinto, el animalito que se está culturizando, que está entrando en las reglas de una nueva selva de forma diferente, va a poner atención en el mundo, en el área vital fundamental análoga que representa al instinto de conservación. Por tanto, va a poner mucha atención al dinero, al trabajo, a la familia, a la vivienda, a la A salud, la, su- etcétera. a la subsistencia y al mantenimiento, a la conservación de la vida, en definitiva, ¿no? Efectivamente. Instintivamente, biológicamente, la clave está en dónde se pone la atención en el mundo. Si hay estrés en lo conservacional y creo que me la estoy jugando fundamentalmente en esa tendencia instintiva, voy a poner atención de adulto en mi estrategia subtípica en la parte relacionada con esa tendencia instintiva. Por tanto, hablamos del caso conservacional. En este caso, el instinto conservacional sería dominante, el pack instintivo, con los tres instintos, con las tres tendencias instintivas, tendría al frente, al mando, al instinto conservacional. Y desde esa perspectiva de instinto conservacional, se genera una estrategia dentro del marco del eneatipo correspondiente. Digamos que el instinto o el paz instintivo, con uno que se erige como dominante, otro como secundario y otro como terciario o ciego, se inserta dentro de la estructura neurótica del niño que tiene pues una polaridad atencional preferente, con Etcétera. una herida previa a nivel emocional se ha erigido también como la principal, con todo lo que es la pasión, el mecanismo de defensa principal, la Exacto. fijación, etcétera. Dicho de otro modo, se inserta en la polaridad atencional asociada a la herida nuclear de separación principal, Uh -huh. con la estrategia conservacional en este caso. Pero fíjate, el asunto es atencional. El pack instintivo tiene un instinto dominante porque se pone la atención en ese asunto. Sucede lo mismo con el eneatipo. ¿Dónde se inserta ese pack instintivo con un instinto dominante al frente? En una porción de cultura determinada. El eneatipo es la puerta de entrada al mundo adulto. Es una de las 9 puertas de entrada posibles. Cada eneatipo es una puerta de entrada a la adaptación instintiva a la cultura. Vale. En el Dependiendo, caso de... dependiendo, Manuel, de cuál sea la herida nuclear de separación y la atención. Volvemos al tema de la atención. El instintivamente se vuelve a poner atención en un gran tema, al igual que instintivamente se pone atención en una parcela conservacional, sexual o social, dependiendo de dónde haya sido mayor estrés, lo mismo sucede en el aspecto cultural, en el aspecto del gran tema que te lleva a la funcionalidad adulta. Entonces el asunto clave es la atención, tanto en el instinto dominante como en el eneatipo que va a ser rasgo principal en tu estructura intrapsíquica, porque dependerá de la herida que más ha dolido, pero sobre todo de la atención que pones en el mundo. Y ahí está la fijación, porque la fijación viene a través de la atención, viene a través del neocórtex, viene a través de la maduración del cerebro, a través de la fijación cognitiva. La atención es clave, tanto en el instinto dominante como en el eneatipo
que va a ser principal en el adulto. Entonces, esto llevado al ejemplo del eneatipo 3, y pongamos que un niño que tiene como principal herida la del eneatipo 3, heridas de boyerismo materno, que sí me gustaría que la explicitaras un poco para que la gente entienda qué significa, ¿no? Y lleva a una polaridad atencional, a una dicotomía del tema principal para ese niño, que después, a lo largo de toda su vida, se va a repetir porque va a ser donde más focalice esa persona, adolescente, adulta, etcétera, durante toda su vida, la atención de forma preferente en un gran tema de los 9, en función de la herida y de la polaridad atencional asociada, y también en función de cuál sea el paz instintivo personal intransferible de ese niño posterior, adolescente y adulto, también va a prestar más atención a lo conservacional, a lo social o a lo sexual. En la combinación de todo eso que acabas de explicar, surge el rasgo principal, es decir, el instinto pervertido, el instinto que se somete aparentemente al padre, pero que desde su amoralidad de fondo va a tratar de darle la vuelta. En el caso del 3, el escenario arquetípico sería más o menos el siguiente. Es un escenario que no tiene por qué suceder en la vida real, pero que tiene relación a cómo cierra el niño, a cómo es la vivencia subjetiva, más o menos, de un niño 3 entre los 5 o 6 meses y los 36. Papá y mamá están en la cama de matrimonio, o papá está fuera de la habitación y el niño está jugando a unos metros de los pies de la cama. Mamá, ante el juego del niño, lo mira, lo halaga, aplaude su eficacia a la hora de jugar. Qué niño más guapo, qué bonito, qué bien juegas, qué bien. Sigue, hijo, sigue, juega. El niño intenta acercarse a mamá, pero mamá le dice, no, 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 cariño, no. Le aparta la mirada y dice, sigue ahí, sigue jugando, qué bien. Reafirma la distancia y la frialdad emocional con la palabra halagadora, con la mirada. Pero papá entra en la habitación y papá, que es la primera o segunda palabra que aprende el niño, papá tiene nombre. El nombre de papá es justamente papá. Papá tiene valor, prestigio ante mamá. ¿Por qué? Porque papá entra y papá sí se puede acercar a mamá. Y mamá abraza a papá. Y papá besa a mamá. Y mamá besa a papá. Y hay calor, hay cercanía, hay proximidad. Pero el niño percibe, empieza a comprender que es alguien diferente a mamá, que hay una separación simbólica, que hay una separación física, comienza su proceso de individuación a través de las 9 heridas, pero esta va a doler más, esta va a pesar más. El niño también, repito, ayudado por la propia maduración del sistema nervioso, del cerebro, de la propia aparición de la función simbólica, etcétera, va a interpretar: mamá deja acercarse a papá y por tanto hay una calidez emocional, hay una proximidad emocional, hay cercanía, porque papá tiene nombre, porque papá es el nombre. Entonces el niño va a cerrar una idea que pasa por lo siguiente. La mirada de mamá, esta distancia, es lo que produce mi conciencia de que soy distinta a ti. Como tú me miras y yo identifico paulatinamente tu mirada como alguien, como una mirada ajena a la mía, como una mirada de alguien diferente a mí,
del cual paulatinamente me estoy simbólicamente distanciando y físicamente distanciando, ante esta angustia, ante este trauma, instintivamente busco una solución que calme todo ese dolor insoportable del cual nos olvidamos. Y es, bien, si yo empiezo a poner atención en el nombre anonimato, en esa polaridad atencional, si yo soy como papá, si yo gano nombre, gano identidad, quizá algún día mamá también me deje acercarme. Si yo soy papá, mamá también dejará acercarme. Por tanto, fijaros, hay un doble juego en la estructuración intrapsíquica del 3, de la resolución biológica instintiva que hace el futuro niño 3 ante esta herida de voyeurismo materno. Primero, poniendo la atención en la polaridad atencional nombre-anonimato, con una identificación inconsciente con la función paterna. Por tanto, el niño tratará de llegar a ese prestigio, alcanzar el prestigio, el nombre. Pero por otro lado, hay una dependencia del halago y del aplauso de mamá permanente que mira y castiga apartando la mirada. Entonces, para ser mirado por mamá, yo interpreto que tengo que ser papá, por tanto, lograr grandes cosas. Mi objetivo es ser papá. En la vida adulta, los modelos a los que el 3 se adapta son sustitutos de papá, son proyecciones endógenas inconscientes de papá. Todo modelo de valor, sabemos que el 3 carece de valor interno y el valor viene dado por la mirada, por el aplauso, por el valor externo, por el valor de la nota, de la calificación, de que es el sustituto del aplauso de mamá, del halago de mamá y de la mirada de mamá. Ahí que, Para ganar. de ahí que después la persona con ego 3 va a estar constantemente adaptándose al modelo de éxito que la cultura en la que ese individuo viva y se desarrolle sea más aplaudido, ¿no? Claro, pero el modelo de éxito o el modelo de hombre o mujer o el modelo de persona, de ser la persona que se debe ser, estaríamos entrando en el 3 conservación. Evidentemente, el pack instintivo, dependiendo de cuál de los 3 instintos vaya al frente, generará 3 estrategias distintas en el marco de esa polaridad anonimato-nombre. Toda polaridad atencional, repito, madre de todas las demás polaridades, todas las 9, si tú analizas cualquier polaridad interna de un ser humano, cualquiera de ellas es hija de una de las 9 polaridades atencionales. No hay duda de ningún tipo. Toda polaridad atencional tiene un polo culturalmente positivo y un polo culturalmente negativo. El polo culturalmente positivo es la búsqueda errónea del ser, la falsa virtud. El polo culturalmente negativo es la evitación polar. No solo existe la evitación fundamental de la línea emocional en la fórmula neurótica, hay una estructura de evitaciones que no entraremos ahora. En el 3 sería el polo culturalmente positivo, sería el tener nombre, el ser alguien, el tener prestigio en el caso del El ser social, papá, el ser, ser papá. el tener atractividad en el caso del sexual o el tener una seguridad material ganada a pulso en el 3 conservación. Ese sería el polo culturalmente positivo. Y el polo culturalmente negativo, que normalmente se asocia al miedo profundo y básico del eneatipo, de la persona que tiene como rasgo principal un eneatipo y un subtipo 3, sería el anonimato.
Por eso se dice que a las personas con el eneatipo 3 les da pavor pensar que son unos don nadies en la vida, ¿no? Son unos don nadies en el grupo o en la familia o en la sociedad. Ser alguien es ser papá, inconscientemente, a nivel profundo. Ser alguien es ser papá. Ahora bien, suele ocurrir que cuando hay un estrés en lo conservacional, instintivamente, aparentemente, se renuncia a esa búsqueda errónea del ser. Nos vamos a encontrar en casi todos los conservacionales, con alguna excepción, que pareciese que la estrategia vital subtípica renuncia, en este caso, a ser papá o al nombre, nada más lejos de la realidad. Es simplemente que llueve sobre mojado. Ante la angustia de separación, ante la herida nuclear de separación, si le sumas estrés en lo conservacional, es obvio que el niño instintivamente va a encontrar una estrategia de renuncia, de mayor renuncia aparente, porque hay una urgencia vital que viene de dos lados, por la propia herida y por el estrés conservacional. Pero la polaridad, la contradicción interna, está en todos los subtipos, en el conservacional, en el sexual, normalmente en el sexual más viva y en el social. Pero fíjate, lo que estaba diciendo, el modelo al que se adapta el 3 en esta idea de nivelarse con el mundo, son proyecciones endógenas inconscientes de papá, son sustitutos de papá, porque eso te da nombre, eso ya tiene un nombre, eso ya está validado fuera, como estaba validado papá por mamá. Y además viene la confirmación del aplauso, del halago, de la aceptación, de la valía, con la mirada de mamá, que es sustituida por el éxito, por el logro. Entonces, el 3 vive una paradoja extraordinaria, y es que tratando de alcanzar la cima del Everest, en donde hace muchísimo, muchísimo, muchísimo frío, tratando de alcanzar la cima del mundo, hablo de la estrategia 3 social, con, siendo la persona más prestigiosa de la existencia, en esa lucha constante por lograr objetivos, con esfuerzo, bueno, aunque el 3 social se esfuerza cuando le conviene, pero con ese esfuerzo permanente, ese esfuerzo constante, para ser papá por fin, para tener prestigio ante los ojos de mamá, ocurre que cuando trata de regresar al paraíso, porque no nos olvidemos, paradoja irresoluble, el instinto tiene la esperanza de regresar al paraíso. El niño 3 social establece la estrategia del prestigio no para cumplir una función en el mundo y ser adulto, que también, porque no le queda otra que someterse por inferioridad de condiciones al mandato del superyo, sino que tiene como objetivo final, por eso es instinto pervertido y por eso está más allá del mandato del superyo, regresar al paraíso, regresar a la fusión, regresar a la satisfacción mínima original, volver al narcisismo primario, a la omnipotencia. Pero qué triste para el eneatipo 3, que cada vez que regresa o intenta regresar a una calidez emocional o entrar en contacto con lo emocional, se da cuenta que ese territorio es un territorio desconocido y es un territorio en donde entra en juego un peligro tremendo, es que mamá me aparte la mirada. Por tanto, el 3 vuelve a entrar en la rueda de hámster y vuelve a esforzarse y a luchar y a trabajar duro y a tener éxito y se vuelve a alejar cada vez más, cada vez más, cada vez más y se enfría cada vez más. Y el amor del 3 pasa a ser un amor de control de las emociones, un amor que tiene que ver con la distancia física y emocional y que la propia dinámica intrapsíquica lo lleva a un distanciamiento que lo acaba congelando en la cima del Everest.
has hablado de una estrategia dentro de los tres subtipos del TRE, que lo estamos tomando como ejemplo para que quien nos está escuchando quien no, pues puedan verlo con más claridad. Una estrategia más conservadora, que es la del subtipo conservación, que de hecho Naranjo le llamó seguridad, ¿no? A la pasión satélite le llaman Naranjo, nosotros la llamamos necesidad neurótica. En el TRE social, que es el más arquetípico de los subtipos del TRE respecto al eneatipo en su conjunto, que Naranjo le llamó prestigio, y al TRE sexual, que le llamó atractividad, ¿no? Que es el que se adapta al modelo de hombre o mujer más valorado en su atractividad en una cultura y momento histórico determinado, ¿no? Entonces, esas son las formas, las estrategias dentro de cada subtipo del 3 que las personas con un ego de uno de estos subtipos va a utilizar de forma preferente, aunque también puede utilizar otras de otros números, para obtener ese aplauso que se retrotrae inconscientemente a ese aplauso inicial desde la distancia que le daba mamá, ¿no? Que después, una vez el niño se hace adolescente y adulto, esas figuras de apego son sustituidas en parte, transferidas al menos en parte, hacia la pareja, hacia el grupo, en lo social, o la cuestión conservacional a ganarse el pan y hacer posible con un exceso que le dé una seguridad, ¿no? Y que también nunca se olvida esa mirada materna original, pero además se está mirando hacia el mundo adulto real y objetivo a través de la pareja, a través de ese grupo que lo aplauda, en el que tener prestigio o en el que adquirir una seguridad material, ¿no? Siempre sucede lo mismo. Hay proyecciones endógenas inconscientes, hay sustituciones. Entonces, lo importante es entender que todos tenemos los 27 rasgos, que todos hemos entrado al mundo por las 9 puertas, que todos tenemos y hemos sufrido estrés en todos los instintos. Hablamos del rasgo principal, del rasgo dominante, de lo que más pesa y de lo que efectivamente se transfiere de manera más clara a la ubicación de cualquier adulto en el mundo. Son adaptaciones instintivas a la nueva selva, que es la cultura. Es el animalito adaptándose a la selva de la cultura. Esta es la clave. Los Vale. eneatipos son puertas de entrada a la cultura, 9 puertas de entrada, con 9 parcialidades culturales, con 9 mandatos del superyo, con 9 heridas, con 9 polaridades atencionales asociadas, con 9 variantes de la prohibición del incesto. Esto es clave. Volviendo Si no a lo que te decía. importa, José, como el tiempo de Sí, un directo limitado, sí, una hora, sí. y, y yo creo que hemos profundizado bastante para hacer un primer directo, porque seguramente en breve haremos alguno que otro, pero yo creo que las personas que están escuchándonos o nos pueden escuchar diferido se quedan con una idea general, ejemplificada a través de este eneatipo 3 y demás. Yo te preguntaría, ya para ir cerrando, porque nos quedan menos de 10 minutos, alguien que se esté planteando o se plantee después de escuchar este directo si le interesa o no para su vida personal, también profesional, pero sobre todo para su vida personal, hacer la formación en el eneagrama profundo, ¿qué es lo que le aporta? Es decir, todo esto pueden decir las personas, vale, está muy bien, todo esto que ha comentado José y Manuel, me gusta más, me gusta menos, lo entiendo más, lo entiendo menos, porque sí que al principio pues cuesta un poco entender, pero al final todo es como un puzzle que encaja muy bien y que todo cobra sentido. ¿Para qué me va a servir? Es decir, el autoconocer toda esta estructura neurótica que tienen los 27 subtipos, cuando yo me vea reflejado o reflejada en alguno de ellos, ¿qué me puede aportar en mi vida? Mira,
aquí se me ocurre decir lo siguiente. El eneagrama es un mapa general. Desde eneagrama profundo, ese mapa general, desde nuestro punto de vista, y sin intención de convencer a nadie, y sin intención de querer ni por un solo instante insinuar que nuestra visión es mejor que las otras, pero lo cierto es que desde nuestra visión creemos que el mapa general está más matizado, más profundizado, más afinado, pero no deja de ser un mapa general. El territorio no es el mapa general, por muy afinado que esté o por muy profundizado, muy matizado que esté. ¿Qué ocurre? Que después, desde la observación del territorio, por tanto, eneagrama profundo lo que ofrece desde esta perspectiva nueva, en donde no se dice nada nuevo, pero a la vez se dice todo nuevo, son ambas cosas a la vez, lo que ofrece es un modelo, desde este ensayo, desde esta aproximación a la psique humana, ofrece un modelo de autoobservación diferente, ofrece un modelo de autoobservación mucho más matizado, mucho más afinado, en donde hoy no nos ha dado tiempo ni a empezar en relación a la cantidad de cosas o asuntos que tienen para nosotros importancia. Y desde ese modelo nuevo, diferente de autoobservación, que pasa por la comprensión de la estructura intrapsíquica, de los dos conflictos del ser, y entender que todo gira en torno al estrés instintivo, sea pervertido o de base, y que dependiendo de dónde esté ese estrés, se regula desde un conflicto u otro del ser y desde un ego u otro, con las reglas de la figura dominando o perdiendo peso a favor de un patrón personal e intransferible gestionado por el inconsciente. Por tanto, hay egos que siguen las 27 estrategias que no siguen las reglas de la figura. Entraríamos en otro Zoom más al detalle, en otro Instagram. Pero para dibujar el mapa de tu territorio, de ese mapa general más afinado, que no es el territorio, pero que te sirve de orientación guiado por un profesional, conoces bien el territorio con este nuevo modelo de autoobservación más afinado, más profundo, que da pie a posibilidades de terapia mucho más afinadas también, pero tienes la posibilidad de dibujar tu mapa personal e intransferible. Un modelo de autoobservación para poder dibujar ese territorio que conoces, guiándote por el mapa general más afinado, puedes dibujar tu propio territorio, tu propio mapa. El territorio es uno mismo, que a través de este mapa más afinado del eneagrama profundo, lo que puede es verte mejor a ti mismo, ¿no? Y dibujar Conocerte el mejor mapa, y y también dibujar el mapa de tu territorio mejor. y guiar el trabajo personal de una forma mucho más fina también, ¿no? ¿No? Porque tiene esta propuesta tiene no solamente una cuestión teórica de comprensión de nuestra propia psique, de cómo funcionamos y por qué, sino también de una aplicabilidad práctica, ¿no? Tiene todo un método de trabajo personal que está diseñado, que es independiente a la formación grupal, pero que existe la posibilidad de hacer también ese trabajo que es como aplicar toda esta teoría a las cuestiones prácticas de la propia persona, ¿no? Exactamente. Es decir, toda esta conceptualización tiene un método, un proceso, un sistema práctico que lleva a cada sujeto, a cada persona, a cada individuo, a tener la capacidad de formarse, autoconocerse, aceptarse y transformarse con herramientas, con recursos que emanan desde esta visión. Cuestiones que tienen que ver con la sanación de las heridas nucleares de separación y con el origen del carácter, aparte con la sanación de traumas, de todo el contenido neurótico, que tiene que ver con la meditación, meditaciones que tienen una construcción
particular desde esta visión, con mantras, con oraciones santas y virtuosas, que van directamente a la reprogramación mental vía inconsciente. Hay un trabajo de desbloqueo físico, de meditación, de presencia, porque al final todo esto, la sanación pasa por estar presente en el aquí y en el ahora. El objetivo final es que la vida sea una danza permanente de tai chi, en conciencia. Ese es el objetivo final, en donde aprendamos a bajarle al ego y a gestionar todos los impactos emocionales que inconscientemente van desequilibrando a nuestro animalito o a nuestro subtipo. La clave está en el desequilibrio instintivo siempre, sea en el animalito, primer conflicto del ser, sea en el instinto pervertido, segundo conflicto del ser. Y tercero, acción concreta, tomar acción. Evidentemente se trabaja desde las virtudes, desde las ideas santas, desde las cualidades esenciales, desde las virtudes en acción. Y la toma de acción es fundamental, pero es una toma de acción que está sustentada también desde esta visión, con una Bueno, dirección y una perspectiva concreta. yo Por creo tanto, que sí, 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 que no tiene ningún sentido si la teoría, si los conceptos no se van aterrizando en la autoobservación y en la práctica. vale. Por ir cerrando y ya tampoco por no hacer esto demasiado largo, aunque de momento Instagram no me ha dicho que te corto, como otras veces me ha pasado en otros directos, que llegado la hora, pues me ha dicho te queda un minuto y despídete. Pero Bueno, tampoco debemos hacer esto excesivamente largo porque tenemos opción de hacer otros directos otros días. Yo resumiría esta conversación, esta charla, en cuanto a que es una propuesta teórica de autoconocimiento, pero con una aplicabilidad práctica, ¿vale? De hecho, muchas de las personas que han hecho la primera formación en anagrama profundo, que está a punto de finalizar, a su vez también han hecho un trabajo personal individualizado, que es opcional, ¿no? Y que también otras personas que todavía no se han iniciado en la formación grupal también la han estado haciendo, ¿no? Por lo tanto, tiene una aplicabilidad también, aunque ya no nos da tiempo en este directo, si eso destinamos en el próximo una parte del próximo directo a hablar de qué fuentes teóricas y de qué autores principalmente bebe esta propuesta, ¿no? Porque obviamente aporta novedades, matiza cuestiones, pero bebe de los grandes maestros, ¿no? Del eneagrama y de la psicología humana, ¿no? Entonces, creo que no podemos quedarnos con esta idea de que es un sistema de autoconocimiento como el eneagrama en general, con una profundidad que va un poco más allá que otras propuestas, sin decir que esta sea mejor que ninguna otra, simplemente es particular, es diferente, y tiene una aplicabilidad, ¿vale? Y que a aquellas personas que finalmente decidan embarcarse en la formación grupal de Enneagrama Profundo, pues al principio puede costarle entender cierta terminología, que ha salido alguna aquí, de primer conflicto del ser, de segundo conflicto del ser, de super yo, etcétera, que pueden ser términos que al principio cueste, ¿no? De entender, pero que en todo momento, con el acompañamiento que realizamos desde los grupos WhatsApp, que se abren una serie de días y de horas a la semana, de los documentos que vamos compartiendo a lo largo de toda la formación y de estar abiertos a cualquier aclaración en cualquier momento, ¿eh? Pues se terminan comprendiendo, ¿no? Y quizás pues eso en los testimonios de los alumnos y las alumnas que están en la primera formación terminándola, pues queda constancia, ¿no? Como dicen que al principio pues sí que les costó un poco entender la terminología,
pero que conforme iba avanzando la formación, cada vez iban entendiendo más todos esos términos, le iban encajando más unos con otros y finalmente pues lo tienen incorporado, digamos, dentro de su psique y dentro de ese sistema de autoconocimiento y de trabajo personal, desarrollo personal que aporta la propuesta de Enneagrama Profundo. Si quieres comentar algo más y ya nos despedimos, José. Sí, ahora me estaba acordando de el perspectivismo de Ortega y Gasset, que decía que la realidad es la suma de todos los puntos de vista más algo más inalcanzable. Una nueva visión hace que la realidad objetiva esté un poco más alcanzable que antes de la existencia de esa nueva visión. Una nueva visión siempre va a resonar más con alguna gente. Por tanto, habrá gente que encuentre en esta visión, en esta perspectiva, una mayor facilidad para autoobservarse y para entenderse que a través de otras visiones. Entonces acabaría con esto. Una nueva visión siempre nos acerca más a la conciencia objetiva, aunque no la Muy bien. alcancemos nunca. Nunca porque es inalcanzable en su totalidad, ¿no? Y sería un poco de altivos, ¿no? El creer que vamos a alcanzar la verdad absoluta, pero sí que hay un intento en esta propuesta de acercarse a ella, ¿no? No, no hay, como decía Óscar Ichazo, bebemos de Ichazo y de Naranjo, son los dos grandes maestros del Enneagrama, incomparables, insustituibles, ni muy arriba ni muy abajo, normalito no más. ¿Quiere esto decir que la iluminación no es la finalidad? No, hay que vivir en el día a día, pero no caigamos en el error de pensar que un enneagrama al servicio de la vida cotidiana o que esa idea nos lleve a creer que hay que adaptarse sí o sí al mundo. No queremos generar adictos a la normosis. No, pero tampoco queremos fomentar falsos iluminados. Ni una cosa ni la otra. Esto no va de iluminarse ni de adaptarse a lo cotidiano como robots y caer en esa peste de la normosis. Requiere algo de conciencia crítica, requiere de comprender que en lo social tiene que haber cambios, porque lo social no es más que el reflejo de las personalidades modales y de las neurosis individuales. Por tanto, la transformación individual requiere un cambio de las reglas, obliga a un cambio de las reglas del mundo y obliga, por tanto, a una más fácil adaptación a reglas más flexibles. Y eso no es iluminación, pero nos aleja mucho de la normosis. Pues bueno, Cuca Marco nos dice que es muy complejo y a la vez aclarador, con ganas de empezar, gracias a los dos, puesto que Cuca va a ser una de las nuevas participantes en la formación que comenzará en breve. Bueno, y Nari nos manda besos desde México y Patricia nos dice que al principio cuesta entender, pero que luego es más fácil su asimilación y que para ella el enneagrama está siendo de gran ayuda en su familia, aportarían tanto, ¿no? Porque Patricia y toda su familia pues son ya de nuestra familia, ¿no? Porque están muy vinculados tanto a José como a mí en el trabajo personal, tanto a nivel grupal como a nivel individual y también a través de las meditaciones. Así que nada, un abrazo a Patricia, a Salva, a Rafa que también comenta por aquí y a todos y a todas los que estáis presentes, ¿no? Y nos habéis acompañado en este directo. Y ya para no alargar esto, pues nos despedimos y otro día seguiremos. Esperemos que Nos vemos. Un se abrazo hayan muy quedado grande. por lo menos algunos conceptos mínimamente claros. Salud. Chao, gracias Manuel.
Gracias a todos, a todas. Adiós. Adiós. Chao.